Hola, el curso que hoy vengo a promocionarles es el de Bioquímica Ambiental, el cual impartimos su servidora, la doctora Gabriela Rodríguez Fuentes, y el doctor Manuel Sacristán de Alba. Ambos pertenecemos a la Facultad de Química de la UNAM y tenemos varios años de experiencia trabajando con contaminación y sus efectos en los organismos. Este curso es una continuación natural de lo que es su curso de toxicología ambiental. En este curso vamos a ver cuestiones más detalladas a nivel enzimático y molecular para entender por qué las cosas causan un daño en los organismos, sobre todo los contaminantes. ¿Qué es lo que hace que una cosa te envenene, te haga daño, te mate? Y en este curso vamos a aprender, por ejemplo, por qué no es bueno que tomen dióxido de cloro si quieren tratarse el COVID. Los objetivos de este curso tiene que ver, la primera unidad tiene que ver con toxicocinética. En este vamos a ver cómo se mueven los contaminantes dentro del organismo, cómo se incorporan, distribuyen, bioacumulan, biotransforman, bioactivan, desintoxican y se eliminan. Posteriormente vamos a ver cómo se transforman dentro del organismo. Esto ya corresponde a la toxicodinámica. Aquí es donde vamos a entender por qué las cosas son tóxicas, por qué los contaminantes causan daño y por qué son tan peligrosos en algunos organismos. Por ejemplo, vamos a entender por qué algunos plaguicidas son sumamente tóxicos para peces y aves y no lo son para los mamíferos. Entonces vamos a entender aquí estas transformaciones enzimáticas relevantes que actúan sobre los compuestos genobióticos. También vamos a entender cómo hay diferencias durante las diferentes etapas de desarrollo de un organismo. Vamos a tener variables biológicas y metabólicas involucradas. Entonces vamos a entender cómo, por ejemplo, el sexo, la edad, el tipo de especie que seas va a influir en esas transformaciones enzimáticas. Y entonces de esta manera descubriremos qué especies son más vulnerables que otros. Finalmente vamos a ver las alteraciones bioquímicas que los genobióticos generan por sus transformaciones metabólicas. Esto es, cuáles son las alteraciones que van a originar y entonces qué daños van a originar en los diferentes organismos a los que son expuestos. Son 6 unidades. En el primero vamos a ver una introducción para retomar un poquito lo que vamos a estar viendo en toxicología ambiental. Posteriormente vamos a ver la parte de toxicocinética, cómo se incorporan y distribuyen los genobióticos en los organismos. Vamos a iniciar con la parte de toxicodinámica, con el metabolismo de los genobióticos en los organismos, los mecanismos moleculares y bioquímicos implicados en la toxicidad de los genobióticos orgánicos. Esta parte es fundamental para que ustedes entiendan, por ejemplo, por qué el dióxido de cloro es tan peligroso. También entiendan cómo diferentes plaguicidas actúan en diferentes partes del sistema. Al final todos matan, pero algunos van a actuar a nivel neuronal y otros a nivel exactamente de dañar algún tipo de estructura celular o inhibir alguna enzima. En el capítulo 5 vamos a hablar de carcinogénesis y hepatotoxicidad. Esto es ya llevar una exposición a un nivel crónico, cómo la entrada continua de ciertos contaminantes pueden producir alteraciones que van a evitar que ya no haya una reparación y por lo tanto esto puede hacer que las células se aloquen y formen tumores que posteriormente van a convertirse en un cáncer. En la última unidad vamos a ver cómo los organismos se adaptan. Esta parte es súper interesante. Vamos a entender por qué, por ejemplo, los insectos, después de aplicar un plaguicida durante varias temporadas, empiezan a haber poblaciones resistentes. ¿Cómo se logra esa resistencia? ¿Y eso qué implica para la toma de decisiones cuando ustedes van a liberar un nuevo compuesto genobiótico al ambiente? Entonces, como pueden ver, estas unidades, estos temas son sumamente interesantes. Tanto mi colega, el doctor Manuel Sacristán, como yo tenemos mucha experiencia trabajando con estos tipos de compuestos a diferentes niveles y su evaluación en diferentes organismos. Entonces, es una materia que tiene temas muy interesantes, es muy bonita y nosotros nos encargaremos que, aunque sus conocimientos de bioquímica y biología no sean tan profundas, llevarlos de la mano para que puedan entender estos temas y comprender por qué un compuesto genobiótico o un contaminante va a ser tan dañino en los ecosistemas.
Por lo tanto, cuando ustedes tengan que llevar información de contaminantes a los tomadores de decisiones, les sepan explicar por qué es tan dañino y por qué es tan peligroso que tengamos esto. Es un curso muy interesante, están en muy buenas manos y ojalá la eligen como una opción para su formación. Muchas gracias.